Bueno, vamos a realizar un algoritmo que muestre los múltiplos del 3, que hay entre el número 3 y el 90 utilizando estructuras repetitivas. Entonces ya lo guardamos y lo guardamos como múltiplos del 3. Vamos a eliminar esto, que no nos sirve en estos momentos. Este y esta parte. Entonces vamos a empezar. Dice for, vamos a buscar cuál es la apropiada para nuestro ejercicio. Entonces, y for int y dejémosle ese i 3 90 y más 3, este es igual a 3. Este es igual a 3. Entonces system.out.print, y entonces acá le ponemos la i, que es donde lo vamos a almacenar. Vamos a ejecutarlo y acá nos aparece los múltiplos. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a exponer el punto número 2 de la actividad colaborativa. Bueno, el punto número 2 de la actividad colaborativa me decía que hacer un algoritmo que me mostrara los números del 150 hasta el 3 en orden descendente. Bueno, para esto utilicé la estructura repetitiva for. En ella declaré la variable i como entero y la inicialicé con una variable 150, que está hasta la variable y que me llegue hasta 3 y le puse mayor o igual a 3 y que tenga compaso -1. Bueno, y luego la imprimí y le puse system.println y me imprime. Bueno, voy a ejecutarla para que se den de cuenta que funciona mi algoritmo. Aquí de una me imprime. Aquí de una me imprime los números del 150 hasta el 3 en orden descendente con paso -1. Si le había colocado con paso 1 normal, no me había ejecutado, y si le había colocado menor o igual, tampoco me había ejecutado porque son números mayores que 3. Entonces le a colocar mayor, igual y con paso -1 para que me funcionara en forma descendente el algoritmo. Entonces este es mi algoritmo, todo por hoy y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Helman Romero y en esta ocasión voy a desarrollar en Java un algoritmo que le va a pedir al usuario su número de identificación y si esta corresponde a 10, 23, 45, 68, 99, que le diga que tiene antecedentes judiciales. Bien, entonces, como vamos a ingresar datos al programa desde el teclado, vamos a importar, para que esto sea posible, una función desde la librería que va a ser la función scanner. Entonces, ahora, dentro del cuerpo del algoritmo, voy a crear un objeto de la clase scanner. ¿Sí? La voy a nombrar DNI, este será el nuevo objeto. Y va a ser un objeto pues, de entrada. Muy bien, entonces, cada línea de código la cerramos con punto y coma. Bueno, ahora voy a declarar una variable de tipo entero. Esta vez va a ser la variable
y luego daremos instrucción al programa para que nos aparezca el siguiente mensaje. Señor ciudadano, digite su número. Corrijo acá. Número de identificación. Muy bien. Importante siempre cerrar la línea de código con punto y coma. Y almacenaremos entonces este dato ingresado por el usuario en la variable que hemos declarado para el objeto escáner. Muy bien. Ahora vamos a abrir la condicional, en este caso la palabra reservada if, que nos va a considerar que si el dato ingresado por el usuario en la variable i corresponde a 10, 23, 45, 68, 99, entonces que aparezca un mensaje que le vaya a decir: señor usuario, usted tiene antecedentes, o señor ciudadano, usted tiene antecedentes judiciales. Bien. En caso de que no lo sea, si la condición es falsa, vamos entonces a solicitar al programa, vamos a dar la instrucción de que aparezca entonces un mensaje que le vaya a decir: señor ciudadano, usted no tiene antecedentes judiciales. También cerramos esta línea. Corregimos entonces el error y de esta manera entonces finalizaría el desarrollo de este programa. Ahora lo vamos a ejecutar y listo, nos dice: señor ciudadano, digite su número de identificación. Voy a digitar unos cuantos números al azar y en efecto, como no corresponde al número condicionado, entonces dice: señor ciudadano, usted no tiene antecedentes judiciales. Entonces vemos que en efecto el programa funciona a la perfección. De esta manera hemos cumplido con el objetivo del algoritmo. Bueno, mi nombre es Yalili y les voy a hablar un poquito sobre programación aplicada a objetos. Nos dice que la programación orientada a objetos, más conocida como POO o también como OOP, es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Esa también agrupa un conjunto de técnicas que nos permiten desarrollar y mantener mucho más fácilmente programas de una gran complejidad. Muchos de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías, pero sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. Clase. Podemos decir que este es un concepto básico de programación aplicada orientada a objetos. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables y métodos apropiados para operar con dichos datos. Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase. Las clases son un pilar fundamental de la programación orientada a objetos. Permiten abstraer los datos y sus operaciones asociadas al modo de una caja negra. Los lenguajes de programación que soportan clases diferentes simultáneamente en su soporte para diversas características relacionadas con clases.
La mayoría soportan diversas formas de herencia. Los objetos. Decimos que es un conjunto de datos y métodos. Los datos son los que antes hemos llamado características o atributos. Los métodos son los comportamientos que pueden realizar. Lo importante de un sistema OOP es que ambos datos y métodos están tan intrínsecamente ligados que forman una misma unidad conceptual y operacional. En OOP no se puede desligar los datos de los métodos de un objeto, así como ocurre en el mundo real. Acá podemos ver un claro ejemplo sobre los objetos. Las variables. Una variable en Java es un identificador que representa un espacio de memoria que contiene información. La información es de tipo con que se declaró la variable. Hay dos categorías de tipo para variables: los tipos primitivos como int, short, byte, entre otros, y las referencias a objetos como string, array y otros objetos. Java tiene además tres tipos de variables que son de instancia, de clase y locales. A continuación los vamos a ver. Las variables de instancia se usan para guardar los atributos de un objeto particular. Las variables de clase son variables que guardan el mismo valor para todos los objetos de una clase determinada. Las variables locales se utilizan dentro de los métodos. En Java, las variables locales pueden declararse en el momento en que serán utilizadas, y una buena costumbre es iniciar las variables al momento de declararlas. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a presentar palabras reservadas del lenguaje Java. Bueno, las palabras reservadas son aquellas que no se pueden escribir como una frase, son solamente de uso del lenguaje y se refieren a una variable, a un tipo o a una biblioteca. Bueno, las palabras que voy a decir son: abstracta, especifica la clase o método que se va a implementar más tarde en una subclase. Booleano, tipo de dato que solo puede tomar los valores verdadero o falso. Bread, sentencia de control para salirse de los bucles. Byte, tipo de dato que soporta los valores en 8 bits, que es entero. B-valued, reservada para uso futuro. Case, se utiliza en las sentencias which para identificar bloqueos de texto. Cache, reservada para uso futuro. Chat, captura las excepciones generadas por las sentencias thread. Char, tipo de dato que puede soportar caracteres Unicode sin signo en 16 bits. Class, declara una clase nueva. Codes, reservada para uso futuro. Continue, devuelve el control a la salida de un bucle. Default, indica el bucle de código por defecto de una sentencia. Which. Door, inicia un bucle de while. Double, tipo de dato que soporta números en coma flotantes de 69 bits, que son decimales. Excel, indica la opción alternativa en una secuencia if. Edge, indica que una clase es derivada de otra o de una interfaz. Final, indica que una variable soporta un valor constante o que un método no se sobreescribirá. Finally, indica un bucle de código en una estructura tree catch, que siempre se ejecutará. Float, tipo de dato que soporta un número que es real y lo soporta en 32 bits. For, utilizado para iniciar un bucle for. Future, reservada para uso futuro. Generic, reservada para uso futuro. Goto, reservada para uso futuro. If, evalúa si una expresión es verdadera o falsa y la dirige adecuadamente.
Implements especifica que una clase implementa una interfaz, import, referencia o otras clases. Inner, reservada para uso futuro. Instance, indica si un objeto es una instancia de una clase especificada o implementa una interfaz específica. Int, tipo de dato que puede soportar un entero continuo de 32 bits. Interfase, declara una interfaz. Launch, tipo de dato que soporta un entero de 64 bits. Naive, especifica que un método está implementando con código nativo específico de la plataforma. Net, crea objetos nuevos. Mul indica que una referencia no se refiere a nada. Operator, reservado para uso futuro. Outer, reservado para uso futuro. Packager, declara un paquete Java. Private, especificador de acceso que indica un método o variable solo puede ser accesible desde la clase en la que está declarado. Protect, especificador de acceso que indica que un método o variable solo puede ser accesible desde la clase en la que se declara o una subclase de la clase en la que está declarada u otras clases del mismo paquete. Public, especificador de acceso utilizado para clases, interfaces, métodos y variables que indican que un método es accesible desde la aplicación o desde donde la clase define que es accesible. Reservado para uso futuro. Return, envía control y posiblemente devuelve un valor desde el método que fue invocado. Short, tipo de dato que puede soportar un entero 16 bits. Stat, indica que una variable o método es un método de una clase más que estar limitado a un objeto particular. Super se refiere a una clase base de la clase, utilizado en un método constructor de clase. Which, sentencia que ejecuta código basado en un valor. Synchronized, especifica secciones o métodos críticos de código multihilo. This se refiere al objeto actual en un método constructor. Through, crea una extensión. Throws, indica que excepciones pueden proporcionar un método. Transit, especifica que una variable no es parte del estado persistente de un objeto. Tree, indica un bloqueo de código que es comprobado para las excepciones. Var, reservado para uso futuro. Void, especifica que un método no devuelve ningún valor. Volátil, indica que una variable puede cambiar de forma asíncrona. While, inicia un bucle while. Paradigma de abstracción. Es un paradigma de programación que consiste en aislar un elemento de un contexto del resto de los elementos. Permite identificar las características y comportamientos de un objeto y con los cuales se construirá la clase plantilla. Esto quiere decir que a través de este pilar o fundamento es posible reconocer los atributos y métodos de un objeto, como aquí se muestra en el control, que especifica y da las características que tiene el control, que el botón de encender, el botón de ir inicio, detener, el avanzar, pausar, el color, la marca. Esas son las características que hace mostrar el paradigma de abstracción. Y bueno, esto es todo por hoy y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Polimorfismo, herencia y encapsulamiento en lenguajes de programación orientado a objetos. Polimorfismo. En lenguaje de programación orientado a objetos, el polimorfismo consiste en que los objetos de una clase puedan interactuar dependiendo de los parámetros de llamada con objetos de su misma clase o subclase.
De esta manera los métodos pueden integrar varios objetos a una misma función sin tener que crear un método específico para un objeto de una clase y otro método específico para otro objeto de la misma clase. Esto permite reducir el número de códigos en un programa y permitiendo instrucciones más prácticas en el uso de un lenguaje de programación orientado a objetos. Tenemos a continuación un ejemplo tomado del sitio web desarrolloweb.com, en donde pues tenemos un ejemplo en donde la clase principal va a ser parking. De esta pues sale el método, como ustedes se pueden dar cuenta, el método estacionar. Y entonces en un parking sabemos que nosotros podemos introducir coches, motos, autobuses, cualquier otro tipo de vehículos que se desplacen. Sin embargo, sin el polimorfismo tendríamos que crear un método que permitiese la entrada a cada uno de estos vehículos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que el método pues permitiera que todo tipo de vehículos pudieran estacionarse. Y entonces es aquí donde se utiliza lo que se llama reutilización del código, ¿sí? Entonces, gracias al polimorfismo se puede declarar la función estacionar, que recibe como parámetro el objeto de la clase vehículo, y el compilador aceptará pues no solamente vehículos genéricos, sino también aquellos que hayamos creado que hereden de la clase vehículo. De hecho, la herencia y el polimorfismo van estrechamente ligados. Entonces aquí pueden ver ustedes el ejemplo. Se invoca la función en la cual se soporta el polimorfismo, y en estacionar pues se puede involucrar todas las subclases de la clase principal de la superclase vehículo, y entonces también puede en el futuro incluso involucrar otros vehículos que no hubiésemos de pronto tenido en cuenta, digamos vehículos futuristas. Así más o menos funcionaría el tema del polimorfismo. Seguimos ahora con la herencia. La herencia utiliza la metodología de clase padre, clase hija. Anteriormente hablábamos acerca de la superclase y la subclase. Es algo muy parecido y consiste en la transmisión de código entre unas clases y otras, lo que permite reutilizar el código de la clase padre a la clase hija. En muchos lenguajes de programación se declara la herencia con la palabra extend, y de esta manera pues se constituye un mecanismo por el cual una clase permite heredar las características que son los atributos y métodos de otra clase. Aquí vemos por ejemplo el ejemplo de la superclase aves. Todos sabemos que estas subclases, paloma, águila y halcón, obviamente heredarán algo de la subclase, de la superclase, perdón, de aves. Ahora, seguidamente vamos a hablar del encapsulamiento. Es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de estructura, conciliando el modo en que el objeto se implementa, o sea, evitando el acceso a datos por cualquier otro método distinto a los especificados. Esto garantiza obviamente pues la integridad de los datos. La encapsulación pues tiene dos partes a las que las clases se dividen. Uno de ellos es la interfaz, donde captura la visión externa de una clase, abarcando la abstracción del comportamiento común de los ejemplos de esa clase, y la implementación, que comprende la representación de la abstracción, así como los mecanismos que conducen al comportamiento deseado.